Bueno, ya lo veníamos anunciando desde el comienzo de nuestra emisión. Esta tarde conoceremos un poco más sobre las plantas ornamentales, su uso, su diversidad, y para ello nos acompaña en el día de hoy Disney Salazar Clemente, dependiente comercial de los hermosos viveros de la Quinta de los Molinos aquí en La Habana. Muy buenas tardes y un placer contar con su presencia. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenida a nuestro programa. Me gustaría sobre todo comenzar que nos cuente a mí y a la teleaudiencia cuáles son los tipos de plantas ornamentales más comunes que podemos ver en todo nuestro país. Bueno, existe gran variedad y especies de plantas ornamentales, pero fundamentalmente las personas lo que más buscan son las epixias, los cactus, las suculentas, las aglonemas, las begonias. Exactamente, eso le quería comentar, que hay muchas personas que tienen muchas flores, entonces tienen gran diversidad y a la vez la gente se siente muy complacida cuando las plantas le florecen. Es una entonces planta eso le da maravillosa. mucha vida. Claro, da mucha vida. Yo te decía, disfrutar de ese momento. ¿Cuáles son en este sentido las condiciones, sobre todo de hábitat, de este tipo de plantas? ¿Qué necesitan para que estén así de hermosas? Ajá. Bueno, las plantas tienen sus características, que no todas llevan el mismo lugar donde se puedan adaptar, porque hay plantas que llevan mucho sol, otras llevan sombra, semisombra. Entonces siempre cuando vayamos a tener un contacto de sembrar una planta, tenemos primeramente que ver el espacio donde la vamos a tener, para mantenerla, y ver también de dónde se sacan las plantas, porque puede ser en la ocasión que uno compre una planta a lo mejor que dé semisombra, y en mi casa lo que da mucho sol, claro. Entonces esa planta no la puedo. Tengo que primeramente orientarme qué planta es la que yo necesito para tenerla en mi espacio y poderla sembrar. Generalmente a las personas nos gusta decorar sobre todo los interiores de nuestras casas con plantas. ¿Cuáles serían esos espacios más adecuados, más idóneos para ello? Y también sobre todo en el caso de los exteriores, ¿cómo podemos decorar también? La ventaja que tienen los exteriores es que tú puedes poner cualquier tipo de planta, porque casi siempre hay sol y la gran mayoría de las plantas que vienen siendo relacionadas con el arbolado, es decir, resisten a esa. En ese caso estaría el bugambil, están las palmas, están las isoras, que adornan mucho la parte exterior, sí. Y bueno, dan mucha vida también. Y en la parte interior de una casa siempre hay que buscar los espacios, porque no todo el mundo siempre tiene el mismo espacio, y en macetas se puede sembrar también las plantas. Ahora, ¿qué pasa? A la hora de sembrar, como le había dicho, primeramente hay que preparar el espacio y las condiciones, porque depende de dónde la vaya a sembrar, debe tener un buen sustrato, un lugar que a lo mejor la planta que vaya a sembrar requiera todo lo que lleve como tal. En ese sentido, los cactus y la suculenta hay que prepararle el sustrato, es decir, que no es una tierra solamente, esa tierra va preparada. Si vas a sembrar un platicerio, que ya viene preparado también, o una orquídea, debe de tener también lo que lleva como tal. No todas las plantas llevan lo mismo, claro. El mismo sustrato, ni tampoco la misma cantidad de agua, ni la misma cantidad de iluminación. Yo imagino, aunque todas llevan buena iluminación, pero no todas las requieren como tal en exceso. Cuando la persona asiste al vivero, imagino que ustedes también le ofrezcan algún tipo de orientación sobre estos temas precisamente. Por supuesto, la Quinta de los Molinos, una de las cosas que tiene es esa. Y para las personas que en un momento determinado tengan una plantica enferma y necesiten asesoría, nosotros contamos con una consulta de fitosanitaria, que hay un especialista que brinda las consultas esas de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mira qué bien. Perfecto. Hablando sobre todo de las plantas de interior generalmente, que bueno, son utilizadas con simples fines decorativos, pero pueden ofrecer mucho más, sobre todo al favorecer nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestra calidad de vida. Eso es muy bueno. Sobre todo, ¿qué nos puede decir al respecto de esas personas que se interesen en estos momentos por tener ese tipo de plantas en casa? Primeramente, buscar una asesoría, que es lo que le conviene tener en ese espacio interior dentro de la casa. Y lo otro, casi siempre se recomiendan plantas como begonia, epixia, también, que son plantas que no llevan mucho sol, es decir, que son de semisombra,
que requieren una humedad no constantemente directa, que las plantas se pueden regar un día sí, un día no. En ese caso, los cactus y la suculenta para las personas que viven a lo mejor en un pequeño espacio, pero le da el sol intenso, y entonces esas plantas se riegan días alternos. Entonces, las aglonemas también son plantas que son muy bonitas para la parte interior, pero hay que tener mucho cuidado porque tienen sus toxinas, y donde hay niños hay que tener cierto cuidado con eso. Perfecto. Al igual que en los círculos infantiles, lugares donde hay niños hay que tener mucho cuidado, a pesar de ser una planta muy bonita y que es de sombra más bien. Usted hablaba de los cactus. Yo conozco a una persona que justamente los otros días me estaba comentando que ella le pone al cactus en la parte de la tierra un cubito de hielo. ¿Eso será recomendable? Sí, pero ¿qué pasa? Para no echarle directamente el agua, se echa un cubito y se echa, puede ser días alternos, es decir, no todos los días, siempre y cuando lleve el sustrato requerido que lleve la planta y que esté en un lugar, es decir, que tenga buena iluminación. Ahora, ¿qué tipo de atención sobre todo llevan este tipo de plantas ornamentales para que se mantengan vivas, sanas, lozanas? Bueno, como ya le había dicho, primeramente el sustrato. El sustrato es fundamental. Es fundamental. Si no tiene un buen sustrato, la planta, por mucho cuidado que le tenga, no se le va a dar la planta. ¿Ofrecen ustedes también ese tipo de sustrato? También. Ofrecemos sustrato. En el sustrato ese va el compost, que también de ahí mismo de la Quinta de los Molinos, de la hojarasca que nosotros sacamos de ahí mismo utilizamos el compost ese que se puede utilizar. Y primeramente buscar cuando uno vaya a tener una planta que sea sana. Ya sea, como le expliqué ahorita, si es una planta que se la regalan por casualidad, tiene que ver que esa planta esté sana antes de llevarla a la casa. Si ve que las hojas se ponen amarillas, hay que tener mucho cuidado, buscar una orientación técnica relacionada con eso, porque hay veces piensan que es falta de agua y se le echa mucha agua y lo que hace es que la pudre. Y a la vez, las plantas se pueden también reproducir en el sentido de que a la hora de sembrar siempre se busca una planta que sea joven. Se corta una estaca más o menos aproximadamente 15 centímetros y siempre se le quitan las hojas que tienen alrededor. Esa estaca viene siendo un esqueje, se siembra y bueno, siempre se le da un corte transversal tanto en la parte en la base como en la parte superior. ¿Para qué? Para que la parte superior, cuando se da ese corte transversal, no hace posible que la planta se pudra. Exactamente. Y para la parte de la base, que salga en raíces con más facilidad que la planta. Son consejos necesarios que compartimos también en esta tarde aquí en Tiempo Real. Muchísimas gracias para usted, Disney Salazar, por compartir con nosotros. Una cosita. Rapidito. De todas formas, todo el que tenga interés sobre las plantas ornamentales, nosotros el primer sábado y el tercer mes, el primer y tercer sábado de cada mes, tenemos talleres de plantas ornamentales y de bonsái, que pueden asistir a la Quinta de los Molinos en el horario de 10 de la mañana a 12 del día. Perfecto. Ahí estaremos entonces con todas estas recomendaciones. Usted siga junto a nosotros. Breve pausa y vamos con otros temas de impacto en Tiempo Real.